un, Ya un aparece, símbolo. sí. Bien. Bueno, pues desde este momento, hola, buenos días, alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, ¿cómo Muy estás? buenos días. Muy buenos Bueno, días. en primer lugar, pues oye, Estoy darte muy... estoy- la enhorabuena por superar con tanta fuerza la enfermedad. Eres uno de los pues, miles de españoles que ya se ha recuperado, que es un poco la buena noticia. Así que lo primero es un saludo pues, de parte de nuestro equipo, de nuestros lectores, para que, bueno, pues cojas los ánimos que ahora haya que recuperar para volver a la labor, ¿no? Eso es lo primero. Muchísimas gracias. Sin duda, con ánimo. Yo no he estado en ningún momento grave, pero sí han sido unos días, sobre todo los primeros días molestos, de una gripe rara, molesta, pero bueno, no he estado en ningún momento grave y bueno, preocupado por la familia, pero afortunadamente nadie resultó contagiado y ahora ya plenamente recuperado y con ánimo y con toda la responsabilidad de hacer frente en primera línea a esta situación. Pues mira, la primera pregunta que nos envió la lectora Giovanna Gómez va un poco en esa línea, ¿no? Que nos hablaba un poco del derecho a los test, ¿no? Para aislar a esos positivos en Ponferrada, y si usted conoce como autoridad cuál es el motivo para que, por ejemplo, el hospital dé los datos de altas y fallecidos, pero no se sabe cuánta población está en su casa efectivamente como positivo en COVID, ¿no? No sé si estos datos como autoridad local usted los conoce y existe otro plano de gravedad o de extensión de la enfermedad que los medios no conocemos porque no se nos aporta, como bien apunta esta lectora, ese dato, esa información. Bien, yo como alcalde tengo un contacto casi permanente con las autoridades sanitarias, sobre todo con el equipo que gestiona esta crisis en el hospital. He de decir que, bueno, desconozco el tema de los test, aunque por las explicaciones que se dan tiene que ver con que todavía no hay un número suficiente de test para hacer un testeo más generalizado y parece ser que se va a iniciar de todos modos la próxima semana o en próximas fechas ese testeo más generalizado. Yo los datos que tengo son los datos que tiene toda la población, que son los datos que hace pública la Junta de Castilla y León para toda la comunidad autónoma. Son las autoridades sanitarias las que transmiten los datos y son exactamente los mismos de los que dispone el alcalde, exactamente los mismos. Otra lectora nos pregunta, esta pregunta sí que es muy recurrente, si cree que los controles que está efectuando la Policía Municipal a vehículos, a la movilidad de vehículos, son suficientes. Ayer precisamente acompañábamos a una patrulla en uno de esos controles y nos pone que llegan quejas, bueno, de arterias por donde apenas hay controles. Apuntan Avenida Portugal, no, perdón, Avenida Asturias, Camino de Santiago. Bueno, no sé si usted cree que están siendo no suficientes, ¿no? Y bueno, añado yo cuántas sanciones se han puesto a día de hoy y más o menos Sí. por qué tipo de importes. Bueno, esto casi se responde con los datos oficiales a día de ayer. Estoy hablando o voy a dar los datos de Policía Municipal. Ha habido Sí, también claro. controles de Policía Nacional y del Ejército. Policía Municipal ha hecho un total de 8.320 controles, 4.372 personas y 3.948 coches. Fruto de esos controles ha habido 379 propuestas de sanción y 6 detenidos. Si añadimos los controles que haya efectuado la Policía Nacional, que yo esos datos no los tengo, y los que haya hecho el Ejército, entiendo que los controles han sido importantes y desde luego los realizados por la Policía Municipal, que los reviso diariamente, han sido, diariamente se hacen varios controles y creo que al Estado policial, al Estado que lo controla absolutamente todo, es difícil llegar, fíjese, y creo que hasta ni sería bueno llegar. Ahí tiene que entrar también la responsabilidad de la ciudadanía, el pensar en los efectos que puede tener sobre los demás y eso tiene que ser tan importante como los controles.
Luisa Cabrera, precisamente, que en la pregunta nos decía pues, que ya es del mundo de jurídico, en concreto de este ámbito, nos pregunta la capacidad de imponer sanciones durante un estado de alarma no corresponde únicamente al gobierno y, por tanto, a sus fuerzas del orden, Guardia Civil, Policía Nacional. ¿Puede sancionar la Policía Municipal? ¿Contemplan que haya gente que pueda plantear recursos a esas propuestas de sanción? Bueno, durante el estado de alarma, como decía ya ese primer decreto, la Policía Municipal pasa a depender en cuanto a actuaciones e instrucciones durante el estado de alarma de la autoridad central y las autoridades delegadas, con independencia de que la gestión ordinaria, evidentemente, también intervienen las autoridades locales. En cualquier caso, la Policía Municipal efectivamente no sanciona. La Policía Municipal propone sanciones por orden de la autoridad central y la autoridad delegada. Luego será la autoridad central la que determine si se imponen esas sanciones y la cuantía de las mismas. Mira, Nino Pérez nos hace una pregunta que además esto está ahora mismo en el candelero por la época del año, ¿no? Nos habla de que tiene una viña de unas 3.000 cepas y tendría que empezar a darles azufre, a abonarla. Nos comenta también que tiene un huerto casero, pues con patatas, cebollas, pimientos, lechugas. Y dice que el problema es que vive en Ponferrada, pero tiene, como muchos ponferradinos, su casita en el pueblo, ¿no? ¿Qué puede hacer para cuidarlo? Pregunta si se puede desplazar, aunque sea él solo. Hay muchas dudas en este sentido, ¿no? De qué hacer con la huerta, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que al principio fueron las dudas sobre las gallinas principalmente y ahora toca las dudas efectivamente sobre las viñas, las huertas. A ver, el criterio que tiene la autoridad central, que es la que establece el criterio que tienen que seguir las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es que si el desplazamiento a la huerta es en las proximidades del domicilio, no se va a impedir, y en el caso de la viña sería el mismo. Evidentemente estamos en una situación que no hay libertad de movimientos absoluta ni libertad para otros colectivos que también están sufriendo perjuicios. Los desplazamientos un poco largos se entienden que son peligrosos y pueden motivar contagios, etc. Se prioriza evitarlos. Entonces, esos desplazamientos largos de ir a otro pueblo, por ejemplo, porque la huerta está en otro pueblo, tienen instrucciones las fuerzas de seguridad por parte de la autoridad central de proponerlos para sanción, salvo alguna circunstancia muy excepcional. Es decir, cercano al domicilio o en la parte posterior del domicilio, como hay muchas huertas en Ponferrada y en los pueblos, está autorizado, y desplazamientos a otros lugares o desplazamientos un poco largos se van a proponer para sanción. ¿Dispone Ponferrada de algún edificio que están pidiendo las autoridades hace 2 semanas? No sé si ha habido alguna instrucción contraria o esto ya se ha dejado de proponer para aislar a las personas que llaman asintomáticas. ¿Ponferrada en este sentido tiene algún plan de acción o es una línea que ya se ha abandonado, la posibilidad de aislar en algún edificio público, pabellón, etcétera, a personas que en la desescalada se identifiquen como asintomáticas, transmisoras del virus, pero asintomáticas? Sí, esa noticia que ha salido en todos los medios e incluso, bueno, fue comentada incluso por el propio gobierno, reclamaba, parece ser, a las distintas comunidades autónomas en lugares posibles para esa actuación. Nosotros no hemos llegado a recibir por parte de la comunidad autónoma una petición o un requerimiento para designar esos lugares. Como hemos estado en contacto permanente y de hecho sí que había lugares previstos para el supuesto en que esta pandemia hubiera sido pues mucho peor de lo que ha sido en el Bierzo, que ha sido importante porque el fallecimiento de 55 personas son 55 absolutas tragedias, el sufrimiento de las personas también lo es, pero comparativamente con otros lugares, pues afortunadamente algo se habrá hecho bien por parte de las autoridades sanitarias, quizás también algo por parte de las administraciones, no lo sé, ya se estudiará, y ha sido menor que en otros lugares. En ese sentido, hay que valorarlo también, hay que valorarlo.
porque las cosas se han hecho razonablemente bien porque los resultados son razonablemente buenos y volviendo exactamente a la pregunta, sí que se establecieron, como decía, lugares para esa posible expansión de la pandemia en un primer momento, lo sabía, previstos, pero esto otro no hemos recibido requerimiento para designar algún lugar. Nos pregunta Cristina Alonso si hicieron o establecieron algún tipo de control de acceso a la ciudad en fechas como Semana Santa, donde ella afirma que ha conocido casos de gente de Madrid que se desplazó a la ciudad, ¿no? Bueno, seguramente algún caso habrá habido. A mí me consta que ha habido controles en las salidas de las grandes ciudades y nosotros en esa época incrementamos los controles aquí en la propia ciudad. Puede que haya ocurrido porque las autoridades nos dicen que en esos días se notaba un poco más de movimiento por las calles, pero con exactitud no lo podemos decir. Importante de cara ahora al Puente de Mayo, ¿no? Sin duda, que es además 2 días festivos también en la Comunidad de Madrid. Entonces, pero también conozco casos que, además con cierta causa, se iban a desplazar de Madrid a Ponferrada y sin embargo se les hizo bajar del autobús y regresar a su domicilio en Madrid. Y no era un desplazamiento meramente pues por caprichoso, no, era con cierta causa y lo conozco y eso también ha ocurrido. Nos pregunta Óscar Prada, ¿cuándo van a pasar desinfectando la Avenida de Galicia, que todavía no ha visto a nadie? Nos da las gracias. Y extensible también el plan, pues bueno, esto lo añadimos nosotros, si se va a hacer algún tipo de plan con operarios municipales para ir desinfectando a lo largo de estos días que comience esa desescalada las calles, barrios e incluso pueblos. ¿Y durante cuánto tiempo va a ser necesario llevar a cabo esta desinfección con la que a lo mejor tenemos que convivir durante unos meses, ¿no? Bien, nosotros en el ayuntamiento, reunido permanentemente en comité de emergencia, hemos llevado a cabo otras actuaciones, pero fundamentalmente 3. Actuaciones de ayuda social, actuaciones de control de los movimientos en la calle y actuaciones de desinfección. En las actuaciones de desinfección tenemos trabajando a la Brigada de Medio Rural, a la Brigada de Obras Municipal, a la Brigada de Deportes y tenemos también a los bomberos desinfectando. Los bomberos han desinfectado todas las residencias municipales y el resto de brigadas junto a la empresa concesionaria, FCC, la empresa, se están limpiando diariamente los asideros de todos los contenedores y los puntos de acceso que están autorizados, farmacias, etcétera. Alrededor de 150 puntos se desinfectan diariamente. Y luego se hacen desinfecciones también a lo largo de la ciudad y también en los pueblos. En algún momento determinado incluso nos han ayudado agricultores, sobre todo en la zona de Toral de Merayo, de Dehesas, de Columbrianos, nos han ayudado agricultores a esa labor. Por lo tanto, el esfuerzo que se ha hecho en materia y que se está haciendo en materia de desinfección es grandísimo y se seguirá haciendo. ¿Cuánto tiempo? Ojalá lo supiéramos. No lo podemos saber. Este virus y esta crisis, si algo tenemos claro es que no nos podemos confiar y que la situación puede cambiar en cualquier momento. Por lo tanto, el tiempo que sea necesario. José Calvo nos pregunta precisamente por las pedanías, si el ayuntamiento ha contactado con los pedáneos y si pueden colaborar de alguna forma en el reparto de mascarillas, guantes y alguna otra protección, teniendo en cuenta que hay pueblos aquí pequeñitos que no tienen farmacia y con gente mayor que no se puede desplazar a Ponferrada. No sé si el contacto aquí efectivamente está siendo fluido con los pedáneos para hacer llegar a los pueblos estas medidas de protección. Pues la verdad es que sí, se ha hecho y se ha contactado no solo con los pedáneos, sino también con todos los alcaldes de barrio y se ha dado una partida teniendo en cuenta la limitación que hay para la adquisición de mascarillas y el resto de material de protección, pero se ha dado una partida de 50 mascarillas por cada pedanía o por cada alcaldía de barrio. Sí, hemos hecho esa actuación, sí. Nos pregunta Celso Alonso si, hola, cuando todo vuelva a la normalidad, ¿piensa el ayuntamiento tomar alguna medida para ayudar a los ciudadanos de Ponferrada? Nos da ejemplos
reducción de impuestos, tasas, IBI, vehículos, licencias de terrazas a negocios e incluso suprimirla ahora, al menos en lo que queda de año? Bien, estamos trabajando y además pretendemos que sea consensuado con el resto de partidos y también con fuerzas sindicales, con las organizaciones empresariales de hostelería, comerciantes, etcétera, con los actores sociales, en un plan de emergencia social y también en un plan de desarrollo económico. Están trabajando varias concejalías, aunque lo encabeza la concejala Mabel Fernández y el concejal Pedro Fernández, los de Desarrollo y Hacienda, en conexión con los técnicos. Y evidentemente ese plan va a ser un plan que se va a intentar que sea consensuado, que ya pues en parte va a ir en la línea de lo que precisamente esta persona pregunta. Evidentemente se puede actuar por la vía de los ingresos o por la vía de los gastos el ayuntamiento, y tenemos que actuar por ambas vías, por las vías de los ingresos, tomando actuaciones que afecten a impuestos, a tasas, etcétera. Yo creo que hay que pensar no de manera generalizada, sino a aquellas personas a las que realmente le haya afectado la situación, y también por la vía de los gastos, el aumento en gasto social. Pero también teniendo en cuenta que no podemos prometer aquello que no podamos cumplir. Como administración tenemos un margen de maniobra muy inferior al que tendría la Junta de Castilla y León, el Estado y la propia Europa, que son las administraciones importantes que pueden ayudar a salir de la crisis, y que como ayuntamiento tampoco podemos poner en peligro la prestación de determinados servicios que son absolutamente básicos para la ciudad. Hay que actuar con responsabilidad, con compromiso, pero también siendo consciente de nuestras posibilidades y con los pies en el suelo. Entiendo con esta respuesta que se responden las siguientes dos, que hablaban de si efectivamente existe alguna idea a nivel local para alguna mesa de la reconstrucción de la economía local, quién formaría parte de ella, partidos, sindicatos, patronal, colectivos sociales. Entiendo que esto está ya en marcha, ¿no? Esos contactos para esa mesa están ya. Además, se pretende un plan de actuación social y económica, digamos, de emergencia. Bueno, el de emergencia social ya está en pleno funcionamiento. Es un plan que estamos llevando a cabo ya desde el primer día, desde el ayuntamiento, multidisciplinar además, pero se pretende continuar con esas ayudas sociales e incluso establecer alguna nueva si fuera necesaria, y medidas económicas por la vía de los ingresos y de los gastos, digamos, urgentes. Y luego un plan más a medio y a largo plazo, que tiene que valorar exactamente la situación después de esta crisis o pasados unos meses de esta crisis, y establecer un plan de desarrollo. A nosotros nos gusta el concepto de Impulsa Ponferrada para ese plan más a medio y largo plazo, que también pretendemos que sea consensuado. Ambas actuaciones nos gustaría, y es el momento además de los consensos. No sé si tienen cuantificado qué impacto económico pueden tener en las medidas que están trabajando, y lo añado a la siguiente pregunta: si será necesario, como algún grupo político ya solicita, revisar o modificar sustancialmente el presupuesto hasta casi prácticamente hacer uno nuevo. No sé si esto se contempla. A ver, la cuantificación económica de las medidas, como pretendemos el consenso, no lo tenemos todavía. Pretendemos el consenso. Nosotros sabemos lo que costaría algunas de las medidas que nosotros estamos pensando, pero repito, queremos consensuarlas, y cuando las hayamos consensuado tendrán su valoración. Respecto a la modificación o a renunciar al presupuesto que estaba inicialmente aprobado, aunque es una idea que seguramente se presenta con buena voluntad, yo creo, y así lo dicen incluso los técnicos municipales, que precisamente lo que es casi una urgencia es la aprobación definitiva de ese presupuesto, porque el presupuesto prorrogado casi no da margen de maniobra. Necesitamos aprobar el presupuesto vigente con independencia de que luego haya que hacer alguna modificación, que las habrá que hacer, modificaciones presupuestarias, pero fíjese, es casi urgente que se apruebe el presupuesto para tener ese margen de maniobra. Y luego
En cuanto a las modificaciones presupuestarias, yo he oído en alguna ocasión, bueno, pues se tendrán que renunciar a inversiones porque por la situación, pero es que una de las líneas esenciales para poder salir de la crisis es que se lleven a cabo inversiones. Es Por el lo tanto, impulso, usted lo hablaba, ¿no? El impulso, esa correcto, palabra, ¿no? claro, deberemos de intentar llevar a cabo las máximas posibles, porque eso generará dinamización, actividad económica, personas trabajando. Creo que algunos lo han planteado siempre con buena fe, pero yo creo que eso sí que es un error de concepto. Debemos de intentar llevar a cabo el máximo de inversiones que teníamos previstas. Un poco un plan Marshall, ¿no? Que siempre apunta el presidente Sánchez en ese sentido, al revés, en lugar de contención, impulso, ¿no? Sí, y en eso las administraciones todas vamos a tener un protagonismo principal, en eso sí, ¿eh? Varias preguntas que aportamos nosotros desde la redacción de Infobierzo. Se plantea por primera vez desde el Gobierno la desescalada en distintos escenarios según zona geográfica. ¿Qué visión tiene en este sentido para Ponferrada y El Bierzo, que estamos siendo una especie de isla por suerte, a pesar de, como dice usted, esas 55 muertes a día de hoy? Pero sí que es cierto que somos una especie de isla, no solo en Castilla y León, donde los datos en provincias como Soria, Ávila y Segovia, sobre todo, son demoledores, nada comparable con El Bierzo, y ni siquiera con la provincia, donde repuntan cada día cerca de 80, 70 casos, 50 al mejor de los días. Entonces, no sé si usted ha contactado con algún ente superior para preguntar precisamente a nivel local si se va, o simplemente esta desescalada, si se hace geográficamente, va a ser a nivel autonómico, precisamente por eso, ¿no? Porque ahora mismo somos una especie de isla en esta comunidad, ¿no? Bueno, yo creo que se está trabajando precisamente en eso, desde el Gobierno central, pero también desde la Junta de Castilla y León. Se está trabajando en el diseño del desescalamiento. Es verdad que nosotros tenemos cifras mejores, probablemente las mejores de toda la comunidad autónoma, pero tenemos que ser muy prudentes porque es un virus que se comporta de manera diferente. Es un virus del que se desconocen muchas cosas. Podría haber un repunte de la pandemia. Es decir, yo lo que sí diría, y no me cabe duda que así será, que a las autoridades que lo harán por criterios científicos, que tomen las decisiones, que lo hagan con prudencia. Queremos seguir estando en esos índices, queremos seguir siendo una zona poco castigada por esta pandemia. No sé si durante estas semanas o desde que ha vuelto al trabajo ha contactado con el presidente de la Junta, con Alfonso Fernández Mañueco, y si cree que sería conveniente hacer una especie de mesa de alcaldes, al menos de las grandes poblaciones de Castilla y León, con más de 50.000 habitantes, que serían las cabeceras de provincia y Ponferrada. No sé en este sentido. Bueno, en realidad ese órgano ya existe, el Consejo de Alcaldes ya existe, y de hecho habíamos tenido alguna reunión antes de esta crisis. Evidentemente esto lo cambia un poco todo, pero se tendrá que volver a reunir y de manera más necesaria que nunca. Con el presidente Mañueco a lo largo de esta crisis he hablado en una ocasión, pero era cuando, bueno, yo estaba todavía pues en el confinamiento por la enfermedad, y básicamente fue para interesarse por cómo estaba, llamada que agradecí mucho. De todos modos, lo que es con la Junta, con Juan Martínez Majo, con los responsables de la Junta, estamos en contacto prácticamente diario. Eso es así. ¿Cómo va a controlar? Esto ha sido muy polémico en las últimas horas porque la ministra por la mañana daba unas pautas que después el ministro Illa por la tarde tenía que corregir, poniéndonos a los medios pues siempre un poco de aquí para allá. En el caso concreto de Ponferrada, cuando ya se conoce que van a poder salir a dar un pequeño paseo, no sé si esté recibiendo ya instrucciones de cómo se va a articular esto. Me imagino que saldrá publicado en el BOE o darán algunas pautas en concreto. ¿Cómo vas un poco a controlar que esta medida de los niños, que hay gente a la que le preocupa también que salgan, ¿no? Se lleva a cabo dentro de las garantías y límites que marca la normativa? Sí, la verdad, bueno, se tienen que establecer los criterios claros. Como usted dice, ayer hubo un problema de comunicación. Es cierto que la ministra de Educación sí que por la mañana hablaba ya de esos paseos, pero la ministra portavoz no los mencionó, con lo cual dio lugar a una confusión
que hubiera sido mejor evitar y que la aclaró el ministro de Sanidad por la tarde. Nosotros estaremos a los criterios que se nos traslade cuando se aclaren cuáles son exactamente las circunstancias. Sí que la Policía Municipal ya está trabajando un poco con el censo de niños y niñas a los que afectaría, pues para tener ya los primeros datos, pero la actuación concreta o cómo se haya de llevar a cabo hasta que no tengamos las pautas claras, pues no lo sabremos con exactitud. En cualquier caso, tendrá cierta complejidad, como es obvio. Tendrá cierta ¿Cuántos niños hay en Ponferrada? No sé si puede aportarnos ese dato. Ahora mismo no lo O recuerdo, familias con niños, no sé exactamente cómo lo están cuantificando. sé que estábamos pensando en los menores de 12 años, que eran de lo que se hablaba inicialmente, y creo recordar que andaban alrededor de los 4.000, con lo cual el tema es complejo. Hablo de memoria y pudiera estar confundiéndome, Sí, pero alrededor de esa cantidad. Por lo tanto, si ahora son 14, pues serán más, pero no tengo exactamente el dato. Parece lejano en el tiempo, pero siempre el mes de junio marca un poco la definición, y no queda tanto, para lo que van a ser pues, las próximas fiestas de la Encina, ¿no? Ante un verano en el que se supone que se van a ir suspendiendo celebraciones festivas de todo tipo, culturales, religiosas también. Hace poquito Pamplona se había obligado a suspender sus Sanfermines. Parece un poco frívolo, pero realmente es una línea de trabajo que el ayuntamiento desarrolla desde unos meses antes, ¿no? ¿Cómo se imagina esas fiestas próximas de la Encina que tenéis que empezar a trabajar ahora? No sé si es momento de celebrar la superación o del dolor también por la pérdida de gente. No sé cómo están enfocando este asunto. Ya una pregunta para finalizar. Bueno, a ver, nosotros en cuanto a la situación, el equipo de gobierno es completamente partidario de que una vez superado esta fase aguda de lucha contra el virus, se debe proceder a un homenaje institucional a todos los fallecidos y a sus familias. Creemos que ese será el momento. Ahora es el momento de estar en la lucha, de trabajar diariamente con ánimo a ser posible frente a este virus y luego vendrá ese homenaje más que merecido, institucional, importante, que se llevará a cabo. ¿Qué pasará con las fiestas de la Encina? Ahora mismo es una completa incógnita. A lo mejor la realidad ya no nos hace pensar en si es prudente hacerlas o no hacerlas porque no se nos permite realizarlas. Claro. Es un poco imprudente ahora. Hemos de trabajar pensando que las fiestas de la Encina se pueden llevar a cabo, pero pensando en que, desde luego, con plena libertad de movimientos parece que va a ser muy complejo, y si no es así, también habrá que plantearse si merecería la pena la celebración de las mismas, claro. o cómo afectaría a las mismas. Yo creo que ahora mismo hay incertidumbre respecto a este tema. Todavía es pronto para tomar decisiones, pero tenemos también celebraciones muy importantes previas. Tenemos ahí la Semana Templaria, la Fiesta Templaria, etcétera. Un referente turístico para la ciudad también, después de perder la Semana Santa, ¿no? Correcto, que en fin, ya veremos, pero eso es todavía mucho más próximo. ¿Cómo le afectará? ¿Se podrá celebrar? Habrá que celebrarlo, pero en otras condiciones. No lo sabemos todavía, pero evidentemente aquí la incertidumbre todavía es mucho mayor, ¿no? De que podamos llevarlo a cabo, desde luego en condiciones de normalidad. Es complejo. Desde luego esto es un reto para todos. Incertidumbre casi es la palabra que marca la situación actual, donde a nivel local informativamente estamos hablando, por suerte, de una disminución de casos nuevos, cada día más altas. Las altas hace tiempo aquí en El Bierzo que superan a los nuevos ingresos. Es cierto que la cifra de fallecimientos cada día pues muere alguna persona por esto, ¿no? Pero siguen siendo cifras más o menos bajas respecto a cualquier ciudad de nuestro entorno con los mismos habitantes. En todo caso, como usted dice, es una situación trágica. Así que, bueno, simplemente en lo que resta, desear que tomen las medidas siempre que sean oportunas y que sean siempre acertadas. Y desde nuestro lado, pues nada, simplemente hemos trasladado estas dudas de los lectores, muchas que son muy interesantes, algunas de las cuales parecen preguntas
menores, pero que seguro que se hace mucha gente, y más en una zona como Ponferrada, donde todos somos ponferradinos, pero tenemos una casita en el pueblo. Así que le damos las gracias, señor alcalde, por su tiempo y por contestar a estas preguntas, que seguro que le agradecerán la propia gente, que es la que ha planteado gran parte de estas, preguntas, que usted personalmente le dé respuesta. Muchísimas gracias a ustedes, cuídense mucho y la población en general que se cuide mucho, que sea consecuente, prudente y que siga las consignas de las autoridades. Muchas gracias, alcalde Olegario Ramos. Gracias.